Bien, estamos entonces con Úrsula Lentona y Gino Costa. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, Jaime. Bueno, Úrsula, ¿qué está pasando? Hay una consigna para, digamos, no aprobar la delegación de facultades, por lo menos en la Comisión de Justicia y en relación a la UIF y en la Comisión de Presupuesto, que ha recomendado no aprobar ninguna facultad en buena cuenta, ninguna, más allá del presupuesto. Entonces, aparentemente que está manejando las cosas en bloque en lugar de ir facultad por facultad, y entonces, claro, hay objeción a un punto y como hay ese punto tiñe a todo el resto y entonces se rechaza en bloque. ¿Esto es negativo? ¿Por qué? No, a ver, vamos a remontarnos al pedido. El pedido de facultades delegadas partió, creo, muy mal planteado. Partió mezclando papas, camotes, cebollas, para que nos entiendan, y lo que hicimos fue tratar de subsanar el error del Ejecutivo y trasladar para opinión, y eso hay que ser claros, es para opinión no vinculante de las comisiones, sobre todos los aspectos que correspondían a sus competencias. Y así lo hicimos, trasladamos y les dimos 7 días. Las comisiones han sesionado extraordinariamente, lo digo porque soy parte de estas comisiones y he tenido que ir en más de 2 oportunidades incluso. Y luego de eso, por ejemplo, en la Comisión de Justicia, se ha dado opinión respecto de todos los puntos, pero el informe final sale pronunciándose en contra. Pero si tú lees el análisis de los puntos, de cada uno de los puntos es positivo. En el caso de la UIF ha habido, no solamente de Fuerza Popular, se han manifestado opiniones respecto de la inconstitucionalidad, respecto en el APRA también y en Alianza por el Progreso. Entonces yo creo ¿Inconstitucionalidad de qué? Porque de la posibilidad de que la UIF, comunidad que forma parte del Poder Ejecutivo, tenga facultades que la Constitución prevé reservadas para el juez, el fiscal y una comisión investigadora. Como te digo, ese es un informe que corresponde netamente la opinión a la Comisión de Justicia. Gino, ¿cuál es sobre este punto? No, mira, la verdad que en la Comisión de Justicia se discutió el tema, pero no se discutió el levantamiento del secreto. Las objeciones eran a que la UIF comparte información con la OMPE y con el Jurado Nacional de Elecciones sobre los fondos de las campañas. Y entonces, como se decidió votar en bloque las 11 medidas en torno a la UIF y había objeción a esa, Fuerza Popular votó en contra y se trajo abajo esa parte del paquete de seguridad ciudadana, que es probablemente la parte más importante. Bueno, ¿no? He leído la objeción de Héctor Becerril. Él dice: la unidad de inteligencia financiera sí puede levantar la reserva tributaria y el secreto bancario por orden de un juez. O sea que eso sí lo acepta. Eso ya es un gran avance. Pero no lo puede compartir. Es un derecho fundamental a esa reserva, y para modificar ello tiene que modificarse la Constitución. Es decir, puede, pidiéndole permiso a un juez, levantar el secreto, pero no lo puede compartir con otra entidad. Ese es el argumento. Salvo que sea el Ministerio Público, ¿no es cierto? Porque el Ministerio Público es la instancia encargada de hacer la investigación penal si se conviene que hay elementos suficientes de configuración del delito de lavado de activos. Creo que a la DINI también puede compartir con la DINI, según la ley, no sé. Claro, pero finalmente, Jaime... Entonces, ¿cuál es la objeción? Digamos, ¿hay razón en esa objeción constitucional a eso? Eso es lo que queremos determinar. Como tú sabes, este tema, son 2 semanas que estamos recibiendo las facultades y tratando de analizarlas, y en la Comisión de Constitución el análisis va a seguir, y lo que hemos hecho es, en algunos casos puntuales donde hay muchas voces, y repito, no es solamente de Fuerza Popular, las voces también han venido del APRA y de Alianza por el Progreso, hemos decidido en la Comisión de Constitución, en estos casos complicados, donde hay opiniones encontradas, donde todavía no se ha generado el consenso que debe existir para aprobar estos proyectos, es que estamos incluso preguntándole a la Comisión Consultiva, estamos reactivando la Comisión Consultiva como un órgano que nos asesore en estos temas. ¿Por qué, Jaime? De acuerdo, Si me permite. Pero Úrsula, una cosa. Lo fundamental en este asunto de la UIF era que pudiera levantar el secreto tributario o secreto bancario con autorización del juez. Esa era la objeción que siempre se hizo. Oiga, tiene que haber autorización. Bueno, ya, con autorización del juez. Eso está bien. Eso es lo fundamental. Pero por un asunto accesorio, que es esto de no poder compartir con la OMPE y con el Jurado Nacional de Elecciones, dicho sea de paso, hay una especie de emergencia en las redes, en todas partes la gente dice: oye, ¿por qué no quieren que la OMPE
se entere o pueda solicitar información a la UIF sobre los candidatos que de repente están comprometidos pues en lavado de activos o en algo. ¿Por qué Fuerza Popular no lo quiere hacer? Y te recuerda lo de Ramírez y todo. Es decir, se están prestando, digamos, de alguna manera están levantando sospechas por esta oposición, cuando lo fundamental es lo otro. Yo voy a tratar de ser lo más clara posible. Las normas son de alcance general. Si nosotros aprobamos esta medida, no solamente aplica a quienes somos candidatos o somos políticos. Las normas aplican para todos los peruanos, para el ciudadano de a pie. Entonces, si a ti te levantan el secreto bancario, por ejemplo, y no han cumplido con el debido procedimiento, claro, no ha sido el juez ad hoc el que se pronuncia, el banco va a tener consecuencias contigo. O sea, va a haber consecuencias para los peruanos comunes y silvestres. Entonces nosotros lo que queremos es estar seguros de la constitucionalidad de la medida, y en Fuerza Popular también estamos trabajando propuestas para mejorar el pedido de facultades. Entonces lo que no se puede esperar, Jaime, y eso es lo que le pedimos al país, es que en 2 semanas se nos exija aprobar todo un paquete, cuando esta discusión, por ejemplo, en el tema de la UIF, tiene más de 10 años. Bueno, entonces permíteme terminar, entonces por favor. No van a dar las facultades. No, nosotros vamos a dar las facultades. No pueden revisar, el Congreso puede revisar una vez que se dé la ley o los decretos legislativos, puede revisar la constitucionalidad de estos. Es decir, eso no es razón. No, por eso. Lo que sí es sano, lo que sí tenemos razón, es que es necesario discutirlo. Jaime, nosotros estamos quedando, y ese es el compromiso que hemos tenido a través de la mesa directiva, de que esto se termine a discutir a fin de mes. Entonces, adelantar opinión sobre si vamos a dar o no vamos a dar, ni siquiera la Comisión de Constitución ha dictaminado, y mucho menos el dictamen ha ido al Pleno. Entonces, permítanos seguir con esta discusión. Es una discusión muy importante sí está bien, para el país. Pero la pregunta es ¿por qué lo hacen en bloque si la oposición solamente es a un punto y no a los otros 10? No, en algunas comisiones estamos votando aspecto por aspecto, en otras se está votando en bloque. Por ejemplo, hoy día he tenido comisión de descentralización y hemos decidido votar en bloque porque los bloques están coordinados, o sea, los bloques tienen relación, pero hay casos en que los bloques no tienen ninguna relación, entonces hay que desglosarlos. Yo creo que finalmente el mensaje que le damos al país como Fuerza Popular es que vamos a luchar contra la corrupción. Está el compromiso de Keiko Fujimori de empoderar a la unidad de inteligencia financiera, dotarla de estas facultades extraordinarias y ser un país propicio para el OCDE. Ahí estamos hablando, claro, ahí tenemos justamente las declaraciones de Keiko Fujimori sobre el tema, ¿no? A ver si las podemos poner. No, yo he estado en el foro de Proética, sé muy bien. El secreto bancario a todas las personas investigadas, yo estoy totalmente de acuerdo. En lo personal, yo he sido investigada 12 años de mi vida. He recibido investigaciones de todo tipo en las comisiones investigadoras del Congreso, de la Fiscalía, del Poder Judicial. Jamás he interpuesto un habeas corpus o una acción de amparo. Siempre he enfrentado todas las investigaciones y todas se han archivado. Así es que de mi parte y de parte del Grupo Político de Fuerza Popular aprobaremos y estaremos a favor de levantar el secreto bancario a todas las personas investigadas. Es clarísimo. Y lo hemos dicho, o sea... Bueno, entonces ella está de acuerdo con... Está de acuerdo, y lo hemos dicho... ¿Qué le pasa a la bancada que es más papista que el Papa? No, ¿Cuál es el Jaime, problema? a ver, nuevamente, lo que queremos es que no haya ningún vicio de inconstitucionalidad en estas facultades. ¿Por qué? Porque esto no afecta solamente a Jaime Altaz, a Úrsula Letona o a Gino Costa. Esto afecta a todos los peruanos. Entonces, lo que hay que hacer es dotar de constitucionalidad la propuesta y si hay dudas, hay que discutirlas. El espacio propicio para el debate es el Congreso. Entonces, ¿por qué negarnos la oportunidad de tener opinión de comisión? Es que a mí sí me preocupa que se quiera decir, oye, aprueba o aprueba. Entonces, nosotros lo que queremos es que las facultades hagan lo mejor fundamentadas, y segundo, que estas lógicamente protejan los derechos de todos los peruanos. Bueno, es cierto que hay una preocupación legítima por el tema de los derechos, es un derecho constitucional a la reserva, al secreto bancario y todo lo demás, que pudiera ser utilizado por un gobierno pues inescrupuloso precisamente para extorsionar, perseguir y todo lo demás. Es decir, en un país como el Perú, donde la institucionalidad no es tan fuerte, pues cualquier cosa puede ocurrir. Ya tenemos experiencia desde la época precisamente del gobierno de Fujimori, pero después también han ocurrido cosas. La línea ha sido mal utilizada para... Entonces,
es legítima la preocupación acerca de cómo manejar estos temas, pero ¿cuál es, digamos, la fundamentación del pedido para que estos temas queden protegidos? Jaime, el tema para nosotros viene siendo discutido hace 7 años y nosotros hemos seguido las discusiones, o sea que no es un tema nuevo, no es que hace 2 semanas con el pedido de delegaciones nos enteramos del asunto, está en nuestro plan de gobierno, lo hemos discutido en la campaña, ustedes también, o sea que tampoco para ustedes es nuevo, no, y por tanto nosotros tenemos una idea clarísima y lo que hemos aprendido del debate los últimos 7 años es que a pesar de que todas las UIFs del mundo pueden levantar el secreto bancario y tributario a pedido de la propia UIF, ¿no es cierto?, acá necesitábamos superar la desconfianza que eso generaba con la autorización judicial. Pero parece que en Chile también hay autorización judicial. Entonces hemos seguido el modelo chileno, que es, oye, la UIF levanta el secreto si es que lo autoriza un juez. Con lo cual, cualquier duda sobre la inconstitucionalidad de esa medida queda salvada. O sea que yo no veo por dónde va la discusión del problema constitucional que esta fórmula podría tener. Como te digo, todas las UIF de América Latina y del mundo lo pueden hacer sin orden judicial. Nosotros hemos decidido no insistir en prescindir de esa orden, sino incluir un juez que lo nombra la Suprema, es un juez superior ad hoc para ver estos casos. Y se sigue insistiendo que podría haber problema inconstitucional. ¿Cuál es ese problema? Bueno, en la Constitución dice en su artículo 2, inciso 5, el secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso. El Congreso sí puede levantar el secreto, pero lo hace con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. O sea que claro, aquí se está acudiendo al juez, o sea que en realidad sí es constitucional el tema. Claro, pero ahí dice claramente también que es a pedido de el juez, el fiscal y la comisión investigadora. No habla de un órgano del poder ejecutivo que en este caso no tiene autonomía, porque acuérdate que la UIF depende de la Superintendencia de Bancos Seguros. Entonces hay que fundamentar, que no lo ha hecho el proyecto, cómo van a fortalecer esta unidad de inteligencia financiera para que no sea justamente objeto de control político, qué clase de independencia le vamos a dar, cuál es la nueva designación. Hay otras aristas que hay que cerrar, Jaime. Acá no se trata de hacer un parche, todos coincidimos y efectivamente yo secundo lo que dice Gino, esto lo hemos visto en la campaña y ahí está el testimonio de Keiko, pero la propuesta no ha venido completa. Entonces hay que ver qué otros mecanismos podemos ver de la experiencia internacional, de lo que ha sucedido en la región al menos, para terminar de fortalecer a la UIF. Eso no tiene nada que ver con darle las facultades o no. Eso tiene que ver con la oportunidad de discutir, y la oportunidad de discutir es hoy. Y no podemos cerrarnos a que nosotros también podamos presentar mejoras. O sea, nosotros también tenemos iniciativa legislativa, y si en el marco de esta discusión nos ponemos de acuerdo las fuerzas políticas, y Fuerza Popular, por ejemplo, dice, oye, sí, el funcionario de la OIF, por ejemplo, ya no lo va a designar solo la SBS, podemos darle otro rango. O sea, son aspectos que podemos evaluar y que nuevamente es necesario generar consenso. No son dudas solo de Fuerza Popular, son dudas de otras fuerzas políticas, lo hemos conversado y creo que finalmente, como he visto en los otros casos, nos vamos a poner de acuerdo. Jaime, acá hay un error. La UIF pertenece a la SBS, que no es un órgano del Poder Ejecutivo, es un órgano constitucionalmente autónomo, ¿no es cierto?, cuyo presidente es nombrado por el presidente de la República y ratificado por el Congreso. O sea que, digamos, no es un órgano del Poder Ejecutivo, y la experiencia lo demuestra. Mira los últimos 5 años. Las investigaciones, toda la información para investigar a Nadine Heredia, ¿de dónde proviene? Proviene de la UIF, siendo ella primera dama con el poder que ha tenido. No ha sido posible, precisamente porque la UIF está dentro de la SBS, que es un órgano constitucionalmente autónomo. No ha habido forma de que el gobierno normal impidiera que la UIF cumpliera con su labor. Ahora, si tenemos un gobierno claramente autoritario, bueno, ahí todas las instituciones son, ¿no es cierto?, sometidas. Pero en una democracia normal como la que tenemos, están dadas todas las garantías. Lo que hay que evitar es que tengamos otro gobierno de esos autoritarios que copan todas las instituciones. Pero si ese no es el caso, las garantías están dadas suficientemente. Lo que vimos en la campaña, Jaime, fue que efectivamente la UIF había sido venida menos.
se le habían recortado facultades, y lo conversamos incluso con gente que había estado en la unidad, desde cómo nació el doctor Hama, porque su hijo era parte de nuestro plan de gobierno, hasta finalmente cómo está ahora. Entonces, el rol de la UF, y efectivamente depende de UNOCA, hay que revisarlo. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos plantear la discusión de hacer una reforma integral. Y creo que es el momento ideal. O sea, si no es ahora, ¿cuándo? Pero lo interesante es que ni la UIF se siente incómoda donde está, ni los organismos internacionales supervisores de la UIF que han recomendado el levantamiento del secreto bancario y buena parte de las 11 medidas que hemos incluido en la delegación de facultades, consideran que este es un problema, consideran que ahí donde está la UIF está bien. Entonces, si queremos de verdad fortalecer la UIF, ¿por qué no escuchamos a la UIF, a los organismos internacionales, al Fondo Monetario y a la OSD, que nos dicen, si ustedes quieren ser un país moderno, mira, acá hay unos estándares. En lucha contra el lavado de activos es muy importante tener UIF que puedan levantar el secreto bancario y tributario y que sean independientes. Entonces, estamos tomando las medidas para atender a esos requerimientos. Nosotros yo no sé por qué nos negamos a hacerlo. No hay mucho más que... Nuevamente, Jaime, yo creo que es un poco apresurado hablar de negación. Nosotros estamos abriendo el debate, no es Fuerza Popular solamente, existen dudas en otras bancadas, y creo, como dice Gino, o sea, hay que preguntarle a los actores. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Ahí en el expediente no están las opiniones, yo no las he visto. Entonces la comisión tiene toda la facultad. Nosotros, por ejemplo, le hemos preguntado la primera semana de la legislatura a la ministra de Justicia sobre el tema de la Procuraduría. Hasta el día de hoy no nos contesta. Entonces, también hay que ser objetivos al momento de calificar. Hemos sido, de verdad, bastante consecuentes. Tú estás en la Comisión de Constitución, que yo es la que estoy finalmente se va a pronunciar. Yo estoy en la ¿no es Comisión cierto? de Constitución. ¿En qué sentido crees tú crees que finalmente se va a aprobar esto de que la UIF pueda levantar el secreto bancario? Yo creo que finalmente si encontramos todos los ribetes constitucionales y podemos tener el sustento que necesitamos para que esto suceda, sí. Yo me atrevería a decir, y esa es una posición mía, de que el tema debería ir, o sea, es hacia dónde va el mundo, es hacia dónde ha ido la región, y es finalmente lo que la OCDE te pide para ser miembro de este club. Nosotros como partido político, lo hemos dicho, vemos así a la UEF, nos preocupan, tenemos miembros que han manifestado sus inquietudes, su disconformidad, lo discutiremos, finalmente nosotros sí votamos en bloque. Nosotros sí seguimos. Votan en bloque, pero también votan en bloque respecto a las medidas. No, Jaime, nosotros lo dijimos. En bloque. Nosotros, en bloque. Mira, nosotros votamos y tenemos acuerdos políticos. Y cuando los tomamos, discutimos las medidas. O sea, nosotros no tomamos medidas, ¿Y esto lo habían no porque discutido? no, todavía no lo hemos discutido. ¿Por qué? Porque no era el momento de discutirlo en bancada. Nosotros lo que vamos a discutir en bancada es el dictamen. Y es el dictamen de la Comisión de Constitución, porque es el único que resulta siendo trascendente para la toma de la decisión en el Pleno. Pero o sea, sí están tomando decisiones, ¿no? En la decisión en justicia no se ha discutido, insisto, el tema constitucional. O sea, es un juego bien raro. Deniegan las facultades sin discutir el levantamiento del secreto, ¿no es cierto? Y le echan la culpa, digamos, a la denegatoria al compartir información con... O sea, no es transparente. Y segundo, ahí han estado Héctor Becerril, ha estado Karina Beteta, o sea, está bien representado el fujimorismo en esa comisión y han votado claramente en contra. Es verdad, como dice Úrsula, que falta, mañana inteligencia se tiene que pronunciar economía también, y esperamos que se pronuncie favorablemente. Y luego va a Constitución, donde finalmente, ¿no es cierto?, sale un dictamen y se discute en el Pleno. O sea, hay mucho pan que rebanar. Pero, digamos, con la información que tenemos hasta acá, hay razones para, en este tema, estar preocupados. Y en lo que se refiere al asunto económico, la Comisión de Presupuesto, que también se ha pronunciado en el sentido de denegar las facultades
pero en todo, en materia de reactivación económica y formalización, seguridad, de todo lo demás. No, nosotros con le hemos el mandado argumento de que el presupuesto presupuesto no es delegable. No, nosotros le hemos mandado presupuesto un punto de la facultad. O sea que se han excedido. De repente hay... No han cumplido el quinto mandamiento del presidente de la República, no meterse... Bueno, no, incluso el Congreso no tiene por qué cumplir el quinto mandamiento. El Congreso no está sujeto a mandato del presidente. No meterse en el campo de otros. Sí, pero aquí se han metido en el campo de todos, ¿no? No, yo creo que hay que revisarlo. Yo no he podido leerlo, tengo entendido que ese ha sido el sentido, pero finalmente ellos debían pronunciarse sobre un punto. Hay que revisarlo, yo no he podido leerlo, tengo entendido que ese ha sido el sentido, pero finalmente ellos debían pronunciarse sobre un punto de las facultades delegadas. Vamos a hacer... El informe no es solamente la parte que concluye, hay un análisis de cada uno de los puntos, que fue lo que finalmente también se coordinó, y lo hablamos todas las fuerzas políticas. Había que analizar punto por punto, y en los casos en que hay dictamen en bloque, también hay un análisis del punto por punto. O sea, en este caso de la UIF nuevamente, o sea, no. Karina Beteta y Héctor Becerril han dado su opinión personal. Me dicen que el conjunto, digamos, de medidas económicas que se pide, el paquete económico que está solicitando el Ejecutivo para que se le dé facultades sobre eso, lo va a ver Economía en realidad. A presupuesto solo se le encargó ese punto específico sobre el marco macrofiscal, sí. ¿No? Sí. Pero a partir de ahí se han pronunciado sobre todo. Sí, mañana es muy importante, porque ahí nuevamente el tema de la coyuntura internacional, el tema de cómo hemos encontrado la caja fiscal, el tema de qué medidas proponen y cuáles son los plan B o los plan C, o si no recaudan, si la recaudación cae, cuáles son las propuestas que el Ejecutivo lleva a esta mesa, son aspectos muy importantes para poder siquiera tener una referencia de cómo van a ser los próximos 5 años. Bueno, hay un tuit, me dicen, de Cecilia Chacón, que es la presidenta de la Comisión de Presupuesto, de todas las facultades pedidas por el Ejecutivo. Comisión solo emitió un informe de este subtema que se verá en Constitución y luego en el Pleno. Sí, ¿ves? Solamente a uno. Pero yo estoy leyendo acá la nota de prensa de la Comisión de Presupuesto, que dice: considera denegar la delegación de facultades legislativas que ha solicitado el Poder Ejecutivo para legislar en materia de... Entonces, o han escrito, en realidad está muy mal escrita no sé quién la ha escrito, no se entiende, tienes no que se tener entiende nada. Jaime, tienes que tener en cuenta... Si una persona, si una comisión no puede escribir bien, ¿cómo van a dialogar con inteligencia? Me pregunto. No, yo lo que les pido... ¿No hay diálogo inteligente acá? No, hay diálogo, yo creo que después de muchos años hay diálogo inteligente en el Congreso, lo reconocen las encuestas, estamos llevando consensos importantes. Nunca hemos tenido episodios lamentables ahorita en el Congreso. Creo que estamos elevando el debate y creo que es importante que la gente entienda que estamos trabajando 16, 17 horas diarias, todos los 130 congresistas, los asesores, para que este tema finalmente salga y el Ejecutivo pueda trabajar. Eso sí no tiene precedentes y es interesante, ¿no? Hay una discusión intensa, ¿no? O sea, hay una negociación, digamos, efectivamente, ahora sí lo digo, inteligente, como a la medida de lo posible, digamos, y de las posibilidades de los participantes. Pero hay un diálogo sobre las medidas y en fin, y se están llegando, probablemente se va a llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Yo estoy segura que van a haber acuerdos, yo estoy segura que vamos a muchas de las cosas que yo le escucho hablar al Premier, me parece increíble porque son cosas que son del plan de gobierno, y independientemente que él las diga, que son del plan de gobierno de Fuerza Popular, me agrada sentir que están escuchando a todas las fuerzas políticas, porque finalmente ese es el Congreso, el Congreso necesita ser escuchado, y como hemos hablado varias veces con Gino, ese debate, esa polémica es la que va a generar las mejores normas para el país. Gino, ¿hay un diálogo de sordos o hay un diálogo? No, hay un diálogo que es difícil, pero hay un diálogo en marcha, sin ninguna duda. ¿Tú eres optimista? Y lleno de frustraciones, pero yo sí soy optimista, por supuesto. Claro que sí soy optimista. ¿Tú crees que al final se van a aprobar? Pero yo creo que lo que tenemos que combinar es este deseo de Úrsula, ¿no es cierto?, de dialogar y de mirar las cosas y todo, y atender a la urgencia. Sí, o sea, nosotros queremos ponernos a trabajar en el tema de lucha contra la inseguridad. Esta es una herramienta fundamental. No queremos, porque el otro argumento es, bueno, como ya no hay forma de cuestionar la validez de esta propuesta desde el punto de vista constitucional, entonces el argumento es, bueno, eso lo tiene que ver el legislativo, nosotros lo vamos a ver, y nosotros no queremos perder 7 años más.
en un tema como este, ni perder mucho más tiempo en los otros temas importantes. El presidente de la República ha dicho, mira, nosotros estamos pidiendo facultades solo sobre 5 temas, muy específicos, ¿no es cierto? Y se ha hecho un esfuerzo de detallar en qué va a consistir cada pedido de facultad. Entonces, hemos ganado las elecciones, queremos ponernos a trabajar, el país espera que comencemos a producir resultados. La oposición, los periodistas, todo el mundo lo exigen, pero estamos un poco perdiendo el tiempo. Por eso el presidente hizo, oye, ayúdennos a movernos, porque también hay esta otra necesidad de producir resultados rápido y ponernos a trabajar. A mí, de verdad, son 5 ejes que han incluido 25 ítems. Entonces, no han sido propuestas acotadas, en primer lugar. Y en segundo lugar, Jaime, creo que nosotros estamos demostrando toda la intención de que esto se evalúe y salga lo mejor para el país. Esta frase del presidente de que despertemos me parece muy injusta. Nosotros estamos trabajando muy duro, y no lo digo solamente en Fuerza Popular, y lo veo en las comisiones. Sesionamos más de 2 veces a la semana, nuestros asesores, los técnicos. Y te digo, Jaime, o sea, estamos trabajando muy duro para que finalmente el Ejecutivo cuente con las herramientas que necesita, porque sabemos que lo que haga va a redundar en beneficio de los peruanos. Es verdad, porque yo llamo a congresistas y están metidos en reuniones, hay mucho... No, yo vivo en reunión. Hay mucho humo, no sé si es negro o blanco, pero hay humo que sale de esas reuniones. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Muchas gracias. A Úrsula Letona y Gino Costa por su participación, y efectivamente estamos esperando entonces que se lleguen a resultados interesantes. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Aníbal Quiroga para ver la constitucionalidad de algunos de los temas. Te voy a pegar ahora.